colegio en estado de sitio. Dos estudiantes toman el Instituto Columbine al asalto. Me hice el muerto. Una verdadera matanza en un instituto estadounidense. Aparte del dolor de las familias, surgen preguntas sin respuesta. ¿Qué llevó a dos adolescentes a cometer esos crímenes? ¿Se podía haber evitado? When you start putting all these pieces together to the puzzle, then you're saying, boy, there's a red flag. Preguntas y respuestas sobre la matanza de Columbine. A continuación, el informe final, la matanza de Columbine. 20 de abril de 1999, condado de Jefferson, Colorado. 11:10 de la mañana. Un día cualquiera en el Instituto Columbine. El instituto, cerca del barrio de Littleton, a las afueras de Denver, cuenta con 2000 alumnos aproximadamente. Marjorie Lindholm, de 16 años, iba a hacer un examen de ciencias. Era una mañana normal. Tenía un examen importante y estaba un poco nerviosa. Después tenía una cita con un chico. Los estudiantes se dirigían al comedor. Estas grabaciones fueron realizadas a la hora de la comida. En cuestión de minutos había 500 personas en la sala. 11:14 de la mañana. Nadie repara en dos bolsas de deporte que hay en el suelo. 11:19 de la mañana. En la entrada oeste del instituto, Richard Castaldo, de 17 años, está comiendo con Rachel Scott, de 17 años. Una bomba de tubo cae cerca de donde están sentados. No me di cuenta de que era una bomba. Al principio pensé que sería un petardo, pero no estalló. Así que no presté mucha atención. En ese momento, a 20 metros de donde está, Castaldo ve aparecer a dos chicos vestidos con gabardinas negras bajo las que llevaban armas. Uno lleva un rifle y una escopeta recortada. El otro, una escopeta recortada y una pistola semiautomática. Surge la primera pregunta del informe final. ¿Cómo tuvieron acceso a ese tipo de armas dos adolescentes? Se pusieron a disparar. No tuve tiempo de reaccionar. Disparan 4 veces a la amiga de Castaldo, Rachel Scott, que muere en el acto. Castaldo recibe 8 impactos. Las balas le destrozan 2 vértebras. Pierde la sensibilidad en las piernas. Sentí cómo se me entumecían los pies y las piernas. Me recorrió todo el cuerpo. ¿Quiénes eran los asaltantes? Castaldo yace inmóvil. 3 alumnos salen de la cafetería. Uno de los pistoleros apunta y dispara. Alcanza a los 3. Ambos disparan entonces a otros 2 estudiantes que corren para ponerse a salvo. ¿Cómo aprendieron a disparar con tanta precisión? Dentro de las aulas, los alumnos empiezan a darse cuenta de que algo está pasando. Estábamos haciendo el examen y oímos ruidos, como si alguien tirara piedras contra una ventana. Y de repente la gente se puso a gritar. Una secretaria avisa al director, Frank DeAngelis. Mi secretaria entró en el despacho y me dijo que habían oído disparos. Salí corriendo al vestíbulo. 11:23 de la mañana. Una estudiante llama al teléfono de emergencias. La policía llama a todas las unidades. 1000 agentes acuden al instituto. Los pistoleros se dirigen a la entrada.
Siguen disparando y dejando bombas de tubo a su paso. ¿Dónde consiguieron las bombas? En el vestíbulo oeste se encuentra la profesora Patty Nilsson. Reconoce a los dos asaltantes. Son alumnos del centro. Inmediatamente corre hacia la biblioteca. 11:24 de la mañana. El primero en llegar es el ayudante del sheriff del condado de Jefferson. Intercambia disparos con uno de los asaltantes. Cuando estos asaltantes entran en el instituto, el director, Frank DeAngelis, se encuentra en el vestíbulo. Los vi entrar y disparar. Los cristales estallaban detrás de mí. Una cámara instalada en el comedor graba al profesor Dave Sanders, de 42 años, dando indicaciones a los alumnos para que salgan. Patrick Ireland, de 17 años, y otros dos compañeros están en la biblioteca. Estábamos en la biblioteca y de repente entró una profesora diciendo que había dos chicos armados en el vestíbulo. 11:25 de la mañana. La profesora Patty Nilsson llega a la biblioteca. Allí hay un teléfono y llama a emergencias. I'm a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun, and the school is in a panic, and I'm in the library. I've got students down under the tables, kids! Heads under the tables! We need police here. Okay. Los pistoleros han llegado al vestíbulo principal. El profesor Dave Sanders, que ha conseguido salir de la cafetería, está al final del pasillo. Ven a Sanders y le disparan. Este cae al suelo. Dos compañeros arrastran a Sanders hasta un aula donde se esconde un grupo de alumnos. Entre ellos está Marjorie Lindholm, de 16 años. Dos profesores le ayudaron a entrar en clase. Le llevaban cogido de los brazos y él intentaba andar, pero de repente se vino abajo. Le habían alcanzado 2 disparos y sangraba mucho. 11:29 de la mañana. Los asaltantes entran en la biblioteca. Escondidos bajo las mesas hay 52 estudiantes, 2 profesores y 2 empleados del centro. Entre aquellos se encuentra Craig Scott, de 16 años, el hermano pequeño de Rachel Scott, que ha sido abatida cerca de la entrada oeste. Entraron disparando. Uno le dijo al otro que disparara a todos los que llevaran gorra blanca. Muchos llevábamos gorras de béisbol. Yo me la quité y la oculté bajo la camisa. Durante los siguientes 7 minutos, los 2 asaltantes avanzan por la biblioteca disparando a los alumnos. Su metódica forma de actuar da pie a muchas preguntas. ¿Cuál es su plan? Patrick Ireland está escondido debajo de una mesa de la biblioteca. Cuando llegaron cerca de nosotros, estábamos escondidos con la cabeza entre las piernas. Uno de los pistoleros dispara y hiere a un amigo de Peter en la rodilla. Cuando este intenta ayudarle, su cabeza sobresale por encima de la mesa. En ese momento recibí 2 disparos en la cabeza y uno en el pie. Patrick pierde el conocimiento. Craig Scott está oculto bajo otra mesa con Isaiah Schultz, de 18 años, y Matt Kechter, de 16. Se fijaron en mi amigo Isaiah. Se rieron de él por ser negro. Luego le dispararon. Y también a mi amigo Matt. Yo me hice el muerto. 11:36 de la mañana. Los asaltantes salen de la biblioteca y se dirigen al vestíbulo a través del aula de ciencias. Minutos después, aproximadamente 30 alumnos escapan por una puerta de emergencia. Un escuadrón de agentes de policía se concentra frente al instituto. Pretenden detener la matanza y rescatar a los alumnos que permanecen en su interior. Las respuestas a estas preguntas a continuación en el informe final.
20 de abril de 1999, 11:40 de la mañana. Servicios de emergencias de 5 condados se dirigen al Instituto Columbine. Jefferson County is getting shots fired at officers. 2 males in trench coats have shotguns and possible grenades. Entre los agentes está Dan Delmonico, miembro de los SWAT, Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía. La información de la radio es alarmante. Era un asalto de tipo militar. Era probable que tuvieran explosivos y armas automáticas. Cuando llega la policía, los asaltantes se dirigen al comedor. 11:44 de la mañana. Esta grabación muestra a uno de los asaltantes disparando a las bolsas de deporte que ambos habían depositado antes. Una de ellas se incendia. El fuego activa las alarmas y los aspersores. Los estudiantes que estaban escondidos debajo de las mesas corren para salvarse. Una vez fuera, uno de los alumnos informa a la policía. Ha reconocido a uno de los pistoleros. Se trata de Eric Harris, de 18 años, un alumno de último curso. En la oficina del fiscal del distrito, el ordenador muestra una ficha policial de Eric Harris. En ella se menciona a Dylan Klebold, de 17 años, también alumno de último curso de Columbine. Ambos fueron fichados por robar mercancía de una furgoneta. Me desplacé con uno de mis ayudantes hasta el Instituto Columbine para identificar a Harris y a Klebold. Los alumnos que han conseguido escapar confirman que Dylan es el segundo asaltante. 12:02 del mediodía. Fuera del instituto, la policía oye disparos provenientes de la biblioteca. En la parte este del edificio, la unidad SWAT planea entrar en el instituto desde varios puntos y dirigirse hacia el lugar de los disparos. En una situación de fuego activo, nos dirigimos hacia el ruido, localizamos al individuo y lo neutralizamos empleando cualquier medio. 12:06 del mediodía. Un equipo de los SWAT entra por el lado este del edificio. Otro equipo se abre paso por la parte oeste. Se protegen tras un camión de bomberos. 12:34 del mediodía. Cerca de la entrada oeste, la policía rescata a Richard Castaldo. Lleva tendido sobre la hierba más de una hora, tras haber recibido 8 impactos de bala. Me llevaron a un camión de bomberos. Estaba bien, dentro de lo posible. Nunca pensé que fuera a sobrevivir. 1:09 de la tarde. Un equipo de los SWAT entra en el instituto a través de una ventana del piso bajo. El agua casi nos llegaba a las rodillas y las alarmas no habían dejado de sonar. Había mucho ruido, apenas podíamos comunicarnos con nuestros oficiales. La policía encuentra a 30 alumnos escondidos en la cocina del instituto. Son evacuados por la misma ventana por la que entraron los agentes. Se les ordena que mantengan las manos en la nuca. Los registran antes de salir. Nos habían informado de que los sospechosos se cambiaban de ropa para mezclarse entre los estudiantes. Por eso los chicos salían con las manos en la nuca, porque no sabíamos quién era quién. 1:45 de la tarde. En el aula de ciencias, el profesor Dave Sanders se debate entre la vida y la muerte. Los estudiantes ponen un cartel en la ventana. Marjorie Lindholm no entiende que no hayan acudido a socorrerles aún. Han pasado 2 horas. No entendía que tardaran tanto, porque cada vez que llamábamos a emergencias, la operadora nos decía que ya estaban ahí. ¿Por qué tardó tanto en llegar la policía? Avanzando por el edificio, los SWAT se van encontrando con cientos de alumnos y profesores escondidos en las aulas. A cada paso nos encontrábamos con una aula cerrada llena de alumnos. Íbamos derribando puerta tras puerta. Cuando llegábamos a las aulas, nos costaba convencerles de que éramos de la policía.
Los estudiantes son escoltados hasta una escuela cercana, donde se reúnen con sus padres. Allí hacen las primeras declaraciones acerca de los terribles momentos que acaban de vivir. Everyone around me got shot and I begged him for 10 minutes not to shoot me. He just put the gun in my face and started laughing, saying that it was all because people were mean to him last year. ¿Tenían algún objetivo específico? 2:38 de la tarde. En la biblioteca, Patrick Ireland recupera la consciencia después de haber sido herido 3 horas antes. No sabía si seguían en la biblioteca, ni si vendrían más. Solo quería salir de allí. Patrick intenta ponerse en pie, pero no puede. La parte derecha de mi cuerpo estaba completamente paralizada. Conseguí darme la vuelta e impulsarme con la pierna sana, la izquierda. Me deslicé por el suelo hasta alcanzar la ventana. Un equipo de los SWAT ve a Patrick y acude en su ayuda. Sigue sangrando abundantemente. Se lanza desde la ventana de la biblioteca que está en el segundo piso y es salvado por la policía. 2:42 de la tarde. Después de asegurar todo el edificio, la policía llega por fin al aula donde se ocultan varios alumnos y el profesor Dave Sanders, al que han disparado 3 horas antes. El agente de los SWAT, Dan Delmonico, explica que llegar hasta allí no resultó fácil. No teníamos planos, no conocíamos el lugar, no contábamos con la ayuda de nadie que pudiera guiarnos hasta el aula de ciencias. Mientras el agente espera a los paramédicos para escoltarlos por el interior del edificio, Sanders muere desangrado. 3:22 de la tarde. Casi una hora después, la policía llega a la biblioteca. Allí les espera una escena aterradora. El agente Tom McKibben es de los primeros en llegar. He visto muchas escenas del crimen espantosas, pero nada como aquello. Cadáveres por el suelo, unos encima de otros. La policía encuentra los cuerpos de Eric Harris y Dylan Klebold. Son los asaltantes. Están armados y rodeados de explosivos. Han muerto por heridas de bala autoinfligidas. ¿Tenían planeado suicidarse? Las respuestas a todas esas preguntas a continuación en el informe final. ...20 de abril de 1999. La pesadilla desatada por Eric Harris y Dylan Klebold en el Instituto Columbine ha terminado. Los alumnos están sobrecogidos. Entre los muertos hay 12 estudiantes, 8 varones y 4 mujeres. Un profesor y los 2 asaltantes. La policía encuentra bombas de tubo y casquillos de bala por todas partes. Es el más grave incidente producido en un centro educativo estadounidense. La crueldad de la matanza incita a que la policía se pregunte: ¿notaron los profesores algún indicio preocupante? Esa noche en las casas de Eric y Dylan, la policía descubre munición, tubos de metal, detonadores y frases violentas en sus respectivos diarios. La policía incauta también una serie de grabaciones caseras hechas por Eric y Dylan en los meses previos a la matanza. No. Joe, hey, what's going on, dude? This is Dylan. Los investigadores interrogan a los padres y consideran si se les debe responsabilizar en parte de las acciones de sus hijos. ¿Qué sabían los padres?
Durante los días siguientes a la matanza se suceden los actos de duelo. En el seno de la comunidad surge la pregunta: ¿por qué Eric y Dylan cometieron aquella atrocidad? La policía analiza los objetos incautados en las respectivas casas de Eric y Dylan. Quedan muchas preguntas por responder. La más importante de todas ellas: ¿quiénes eran los asaltantes? Eric Harris y Dylan Klebold parecían dos adolescentes normales. El periodista Dave Cullen investigó la matanza para el periódico digital Slate.com. Está convencido de que Eric y Dylan no eran unos inadaptados. No estaban marginados. Tenían un grupo de amigos considerable, salían los fines de semana. Dylan fue al baile de graduación, Eric tenía citas a menudo. Eric y Dylan trabajaban en una pizzería y les gustaban los videojuegos. El director del Instituto Columbine, Fran De Angelis, cuenta que a Eric y a Dylan les iba bien en los estudios. Se les daba bien la informática. Iban a una clase de producción audiovisual. Eric incluso estaba en una de nivel avanzado. Eran buenos estudiantes. Algunos medios aseguraron que Eric y Dylan eran inadaptados, que se vengaron de sus compañeros y que pertenecían a un grupo llamado la Mafia de la Gabardina. En efecto, existía un grupo de estudiantes que se hacía llamar así, pero Eric y Dylan no formaban parte de él. Sin embargo, en este vídeo aparecen vestidos con gabardinas negras. Do not even screw with that little kid. If you do, I'll rip off your goddamn head. El vídeo era un trabajo para clase y estaba basado en un relato de Eric llamado La Mafia de la Gabardina, asesinos a sueldo. I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. El agente especial del FBI, Dwayne Fuselier, explica que el uso de gabardinas tenía un sentido. La única razón por la que llevaban esos abrigos largos era para ocultar una recortada y una semiautomática sin llamar la atención. Dylan Klebold había tenido problemas debido a su carácter irascible. Cuando Dylan se enfadaba era como una explosión, se ponía hecho una furia. Dylan solía gritar a los profesores e incluso discutió con su jefe de la pizzería. Uno de los amigos más antiguos de Dylan era Brooks Brown. Los padres de Brooke, Randy y Judy, cuentan que Dylan de niño pasaba mucho tiempo en su casa. Dylan era el chico más tímido que he conocido. Cuando venía a casa tenías que lograr que se relajara para poder hablar con él. Eric era abierto y aparentemente seguro de sí mismo. En esta grabación aparece hablando con una compañera de clase en el comedor del instituto. Parecía un chico tranquilo y amable. Eric siempre trataba de eludir los problemas. Sabía qué tenía que decir para salir del paso. Eric y Dylan se conocieron en el primer curso de secundaria y se hicieron muy amigos. Durante el primer año de instituto tuvieron un problema con la justicia. 30 de enero de 1998. Eric y Dylan forzaron una furgoneta y robaron algunos componentes electrónicos. Fueron detenidos y acusados de allanamiento y robo. Un juez les obligó a participar en un programa de ayuda a jóvenes infractores no violentos. Los asesores del programa detectaron en Eric problemas para controlar su temperamento y le recomendaron unas clases de autocontrol. Parecía evolucionar correctamente. En marzo, Randy y Judy Brown descubrieron que Eric tenía su propia página web y en ella amenazaba de muerte a su hijo, Brooks. Eric escribió: "Lo único que quiero es matar, especialmente a gente como Brooks Brown". Eric se jactaba de que él y Dylan habían fabricado y detonado bombas de tubo. Los Brown cumplimentaron un informe al respecto en la oficina del sheriff del condado de Jefferson.
2 semanas más tarde se reunieron con un detective privado. Este les aseguró que había suficiente información para investigar a Eric por sus actividades con explosivos. Tras la tragedia de Columbine, los Brown supieron que la policía no había iniciado tal investigación. No obstante, según los registros públicos, sí fue cumplimentado un borrador de declaración, el primer paso para obtener una orden de registro. El borrador de declaración demuestra que la policía sospechaba una conexión entre Eric y un caso relacionado con una bomba de tubo. La declaración dice: el 15 de febrero de 1998 se informó de un caso de bomba de tubo. Las pruebas incautadas concuerdan con los elementos descritos por Harris. Esa declaración dejaba claro que la bomba de tubo era de características idénticas a las descritas en su página web. El reportero Kevin Vaughan cree que si la policía hubiera registrado la casa de Harris, habría encontrado bombas de tubo y otras pruebas. Lo que hay que plantearse es que quizá podrían haber evitado la matanza de Columbine. Pero no hubo tal orden de registro y el caso fue cerrado. En 2004, la oficina del fiscal del Distrito de Colorado se interesó por el caso Brown. Descubrieron que la policía no consideró justificado solicitar una orden de registro. La oficina del sheriff del condado de Jefferson no quiso hablar con el informe final. 26 de abril de 1998. Poco después del encuentro de los Brown con la policía, Eric esboza en su diario un plan para atacar el instituto. Esto fue un año antes del asalto a Columbine. Durante los 12 meses siguientes, Eric y Dylan se dedican a reunir material. ¿Cuál era su plan? Volar la cafetería y disparar a la gente en su huida. Lo primero a tener en cuenta es que la matanza de Columbine fue planeada como un atentado con bomba. Eric escribió: iremos vestidos de negro, con gabardinas y pantalones militares. Será como los disturbios de Los Ángeles, el atentado de Oklahoma, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, todo junto. Querían causar el mayor daño posible. Eran megalómanos. Estaban dispuestos a hacerse notar como fuera. El día del ataque colocarían bombas en el comedor. Esperarían en un coche a que detonaran y empezarían a disparar a los estudiantes y profesores cuando huyeran de las llamas. ¿Tenían planeado suicidarse? Según sus diarios, sí. No contaban con salir vivos. Su plan era morir durante el ataque, bien por disparos de la policía o bien suicidándose. Idealizaron una situación de guerra. Querían un gran tiroteo. Satisfechos con su plan, Eric y Dylan establecieron una fecha provisional para ejecutarlo y se centraron en las armas. En su diario, Eric escribió: será difícil conseguir el material, los explosivos, las armas, la munición y luego ocultarlo todo. En los 11 meses siguientes, Eric y Dylan se dedicaron a reunir un arsenal y a grabar un macabro vídeo. Entry exit. Imagine that in someone's fucking brain. Más respuestas a continuación en el informe final. Otoño de 1998. Instituto Columbine. Eric Harris y Dylan Klebold planean asaltar su instituto. Reúnen un arsenal que incluye bombas de tubo. ¿Dónde consiguieron las bombas? Eran de fabricación casera. Eric anotaba sus progresos en la fabricación de bombas. Confeccionaron 23 bombas durante el mes de octubre. No les resultaba difícil fabricar bombas. Descargaban la información de Internet. Y adquirían los materiales en las ferreterías de la zona. The things that injured people here were as simple as nails and BBs in some cases. These things were made with propane tanks and stick matches and
duct tape, and they're all household items. 5 meses antes del asalto, Eric y Dylan intentan comprar armas en una feria como esta de Denver. No lo consiguen por ser menores de edad. Eric, frustrado, escribe en su diario: tengo suficientes bombas como para matar a unas 100 personas, pero no es suficiente. Necesito armas. El día de los asesinatos llevaban 2 escopetas recortadas, un rifle y una semiautomática. ¿Cómo tuvieron acceso a ese tipo de armas 2 adolescentes? Se las suministraron adultos que desconocían el plan. Un día después de su frustrado intento de comprar armas, Eric y Dylan vuelven a intentarlo. Esta vez cuentan con la ayuda de un cómplice, alguien que podía comprar armas legalmente. Vuelven a la feria de armas y su amigo de 18 años compra escopetas recortadas. En su diario, Eric recoge el acontecimiento. Anota: ya no hay vuelta atrás. Hemos cruzado el punto sin retorno. 3 meses antes de los asesinatos, Eric y Dylan solicitan la ayuda de un compañero de trabajo, Phil Duran. Les pone en contacto con Mark Mains, que les vende un arma semiautomática por $500. Duran y Mains fueron encarcelados por vender armas a menores. Al conseguir las armas, Eric y Dylan han logrado salvar su mayor obstáculo. A partir de ese momento procuran pasar desapercibidos y llevan una vida normal. ¿Notaron los profesores algún indicio preocupante? Sí, una profesora de lengua percibe una señal de alarma en una redacción de Dylan. Febrero de 1999. 2 meses después de la grabación de su vídeo sobre unos asesinos a sueldo, Dylan entrega una redacción sobre un hombre con gabardina que inicia un tiroteo. La profesora concierta un encuentro con sus padres. En una nota a Dylan escribe: eres un excelente narrador de historias, pero hay algo en este texto que me preocupa. La profesora se puso en contacto con sus padres. Estos dijeron que se ocuparían del asunto y no se supo más. Ante sus padres, Dylan explicó que solo se trataba de una historia. Su profesora no volvió a notar nada extraño. Pero Eric y Dylan volverían a hacer una grabación escalofriante. Este vídeo hallado en casa de Eric, horas después de los asesinatos, ayuda a responder a la pregunta: ¿cómo aprendieron a disparar con tanta precisión? Practicaban en un campo de tiro. Marzo de 1999. Un mes antes del asalto, Eric y Dylan acudieron a un campo de tiro improvisado a las afueras de Denver. En la grabación se ve cómo afinan su puntería y cómo les fascina provocar la destrucción. El director del Columbine, Fran De Angelis, explica que el profesor de producción audiovisual ignoraba la existencia de esta grabación. En la siguiente semana siguen fabricando bombas y ultiman su plan. Después de 12 meses de preparación, lanzan su ataque contra el Instituto Columbine. 20 de abril de 1999. En su asalto de 49 minutos, Eric y Dylan matan a 12 estudiantes y un profesor y hieren a 24 personas. Se dijo que los asesinos habían redactado una lista negra de alumnos. ¿Tenían algún objetivo específico? No. Cualquiera era objetivo potencial. Eric y Dylan esperaban que sus bombas hicieran parte del trabajo, pero no estallaron y empezaron a disparar indiscriminadamente. Todos eran objetivos potenciales, puesto que estaban en el instituto. Una de las personas que se convirtió en objetivo fue el profesor Dave Sanders, que murió antes de ser evacuado. ¿Por qué tardó tanto en llegar la policía? Los SWAT debían asegurar las aulas de una en una.
Cuando los SWAT entraron en el edificio, avanzaron hacia el lugar de donde procedían los disparos. Cuando estos cesaron, empezaron a registrar todas las aulas. Cuando cesan los disparos, cambia la dinámica. Nos enfrentábamos a una posible toma de rehenes. No podíamos salir corriendo en dirección a la biblioteca. La policía tuvo problemas para avanzar dentro del edificio. El instituto no tenía una estructura típica, en la que las aulas se reparten a ambos lados de un vestíbulo. Cada sala era un espacio que se abría a otros. Tras la tragedia, surgió la duda de si los padres podían haber sospechado algo antes de que ocurriera. Estoy convencido de que pasaron muchas horas preguntándose en qué se habían equivocado. Más respuestas a continuación, aquí, en el informe final. ...20 de abril de 1999... Instituto Columbine. En su asalto de 49 minutos... Eric y Dylan matan a una docena de estudiantes... ...causan la muerte a un profesor... ...y hieren a 24 personas antes de suicidarse. Las víctimas y sus familias se preguntan cómo dos adolescentes han podido planear semejante ataque sin que sus padres sospecharan nada. ¿Qué sabían los padres? Los padres de Eric eran conscientes de que su hijo era problemático. El caso de Dylan está menos claro. Los padres de Eric y Dylan han rechazado someterse a cualquier tipo de entrevista. Solo se comunican a través de sus abogados. Pero a raíz de sus declaraciones y de las pistas encontradas, se deduce que el padre de Eric sí había detectado un comportamiento extraño en su hijo. 2 años antes del asalto, el padre de Eric, Wayne Harris, comenzó a hacer un seguimiento exhaustivo de su hijo en un diario. Escribía: Eric se niega a mantener hábitos de sueño y de estudios. Una anotación de 1998 en el diario de Eric parece indicar que su padre había abordado el tema de las bombas de tubo. El adolescente escribió: he mentido descaradamente. Le he dicho que no estaba fabricando bombas, que jamás haría algo así. Su habilidad para mentir y ocultar información le permitió llevar todo el asunto en secreto. Tras ser detenido por forzar una furgoneta, Eric fue puesto en libertad condicional bajo tratamiento psiquiátrico. Su doctor le recetó antidepresivos como tratamiento de un desorden obsesivo-compulsivo. Bajo la supervisión de sus padres, Eric tomaba la medicación regularmente, pero sus mentiras no cesaron. En mayo de 1998, escribió una carta de disculpa al dueño de la furgoneta. Me escribió diciendo que no sentía que le hubieran detenido, sino haber hecho lo que hizo, y que entendía la diferencia. Sin embargo, al mismo tiempo escribiría en su diario que no comprendía por qué no tenía derecho a forzar la furgoneta de cualquier desgraciado que la deja en medio de ninguna parte. En febrero de 1999, Eric completó su programa de rehabilitación. El encargado del programa redactó un informe muy positivo, según el cual era un chico brillante con un futuro prometedor. 1 mes y medio después, se produjo la masacre. En cuanto a los padres de Dylan, se desconoce si estaban al tanto de las acciones de su hijo. Tras el tiroteo, Tom y Susan Claiborne le dijeron a la policía que no habían observado ningún cambio en la conducta de su hijo, salvo que le notaban un poco triste. En el informe final, trataremos de responder a las preguntas más controvertidas. ¿Por qué Eric y Dylan llevaron a cabo la matanza? Escribieron mucho acerca del cómo, pero casi nada sobre el por qué. Sus palabras nos dan ciertas pistas. Parece que la venganza por su detención en enero de 1998 tuvo algo que ver. Cuando Eric ingresó en el programa de rehabilitación, escribió que el arresto le había traumatizado.
En abril de 1998 ingresaron en el programa. Y fue también en abril del 98 cuando Eric empezó a escribir en su diario. No creo que se trate de una coincidencia. Recuerdo que su primera anotación era "odio el mundo". Y acto seguido comenzó a planearlo todo. Ese mes, en una nota a Eric, Dylan menciona la detención. Dylan escribe: "Nosotros, los dioses, nos deleitaremos matando a enemigos y a policías, haciéndoles volar por los aires. Mi cólera por lo de enero será de proporciones bíblicas". El psicólogo e investigador jefe del FBI, Dwayne Fuselier, analizó los escritos y las grabaciones de Eric y Dylan. Eric y Dylan se creían mejores que nadie. Según sus propias palabras, se consideraban mejores que toda la raza humana. En su página web, Eric describía su fascinación por la teoría de la selección natural de Charles Darwin. Escribió: "Selección natural es lo mejor que le ha pasado a la Tierra. Hay que deshacerse de los organismos débiles y estúpidos". Eric Harris habla en su diario de cómo le gustaría meter a todo el mundo en un videojuego para que el que pueda defenderse se salve y el que no sea eliminado. El día de la matanza, Eric llevaba una camiseta blanca con las palabras "selección natural" impresas. En la de Dylan ponía "ira". A pesar de que sus informes médicos no hayan sido publicados, existen pruebas de que sufrían serios trastornos psicológicos. Dylan presumía constantemente de su supuesta superioridad, pero en su diario no paraba de autocompadecerse. En algunos de sus escritos se muestra eufórico, porque asegura haber encontrado a la chica de sus sueños. Y un mes más tarde dice que se quiere morir porque la chica le ignora. Bajo su apariencia dulce, Eric es en realidad un adolescente enfadado con el mundo. Eric albergaba una ira tremenda y una falta total de conciencia. No le importaba hacer daño a sus semejantes. De hecho, quería hacer el mayor daño posible a la gente que le rodeaba. En el informe final hemos demostrado que en el año previo a la matanza se pudo haber frustrado el plan de atacar Columbine. Pero no hubo intercambio de información entre la policía local y los padres. Y el plan pasó desapercibido. Si se hubiese compartido toda la información de que disponían la comunidad, los amigos, los padres, el instituto y la policía, nos habríamos dado cuenta de lo crítico de la situación. Mayo de 2000. La oficina del sheriff del condado de Jefferson emitió un informe sobre el tiroteo, que contenía un resumen de los hechos acompañado de aproximadamente 10.000 pruebas. El informe concluía que Eric y Dylan habían actuado sin ayuda externa. Algunos documentos siguen sin estar a disposición del público. Entre el material incautado hay unas cintas de vídeo conocidas como cintas del sótano, en las que Eric y Dylan explican los motivos de la matanza. Las autoridades deciden no revelar el contenido de las cintas y los documentos, alegando que pueden dar lugar a que surjan imitadores. En agosto de 2003, los padres de Dylan y Eric iniciaron una batalla legal contra los familiares de las víctimas. Hoy, ambas familias siguen viviendo en el condado de Jefferson. Los asesinatos de Columbine tuvieron repercusión a escala nacional. Desde la tragedia, el gobierno ha destinado más de $3.000 millones a mejorar la seguridad en los colegios. Los centros educativos de todo el país han adoptado la política de tolerancia cero respecto a las armas y la violencia. Además, han mejorado las tácticas de respuesta a crisis. Sin embargo, la violencia en las aulas sigue siendo un problema. Entre 1999 y 2006, unos 100 estudiantes han muerto en tiroteos sucedidos en escuelas de Estados Unidos. Solo en 2006 han tenido lugar 7 tiroteos en los que han muerto 10 estudiantes. Algunos supervivientes de Columbine se recuperaron de manera milagrosa.
Patrick Ireland, que fue alcanzado 2 veces en la cabeza, pasó 7 meses en rehabilitación. Finalmente se recuperó y se graduó como mejor estudiante de la promoción de 2000. Me centré en mejorar, en recuperarme pronto y volver a ser el mismo de antes. Y al final lo conseguí. Aquel terrible día de abril de 1999 ha marcado las vidas de todos aquellos que vivieron de cerca la masacre. Y en la opinión pública estadounidense, la palabra Columbine recordará siempre a este trágico suceso. Para muchos, la única forma de frenar este tipo de violencia es centrarse en identificar y atacar la causa de estos crímenes.